Bueno, yo lo que traje un poco es para hablar y discutir. Sí, sabés que sí. Lo que yo traje un poquito. Te lo hizo el boludo que lo hace. Para hablar y discutir un poco sobre lo que significan los villanos, de dónde viene. Acércate un poco. Perdón, estoy muy lejos. Perdón. De dónde viene la palabra, qué es lo que significa y tipos de villano que nos podemos encontrar, ya sea tanto en el cine, series, cómic, novelas, independientemente de la obra que tengamos delante. Primero, bueno, la importancia de los villanos. El villano en realidad surge como un opuesto al héroe, es decir, algo le da una motivación al héroe. Si no existiese un villano, no tendrían nada que hacer. Es básicamente necesario para contar una historia, más que nada. Puede haber una historia sin villano puntualmente, pero vamos a ver que más allá de que no haya una encarnación tal cual, sí va a haber algo que se opone al héroe o al el personaje protagónico. No necesariamente tiene que ser el héroe, el villano puede ser el héroe, como bien contaron ahí Belu y Anto, podemos ir viendo los orígenes del mismo. Diferenciar también un poco algunos conceptos, ¿sí? Tengo muchas preguntas para hacer, pero me estoy aguantando. Vamos, bien. Primero, la palabra villano viene del siglo XV, que era para referirse a los campesinos. ¿Sí? Inicialmente la palabra villano se utilizaba en la alta sociedad para poder referirse a las personas de escasos recursos, de manera despectiva. Entonces aquellos villanos eran aquellos que se encontraban debajo. Posteriormente, ya más cerca del siglo XVI-XVII, en el teatro y en la literatura se empieza a utilizar la palabra como contraposición del héroe, es decir, aquel que hace fechorías. Y ahí se da un cambio a la palabra y es lo que llega hoy en día y como la conocemos, el significado de villano. Ahí cambia el concepto en sí de la etimología de la palabra. Tenemos distintas cuestiones, que la otra vuelta lo hablábamos medio en chiste con Belu, de esto de los antivillanos. Existen antivillanos, supervillanos, criminales, archienemigos. Y a veces los decimos todos como si fuesen sinónimos. Y en realidad son cuestiones muy diferentes. Y némesis. Y némesis, muy bien. Archienemigo es sinónimo de némesis, en ese caso sí cuenta. Primero con los antivillanos, que habíamos mencionado la otra vez. Antivillano en realidad se acerca mucho a lo que es el antihéroe, pero la vara moral se inclina más hacia el lado de la maldad. Es decir, tiene su propia lógica moral, hace todas las cosas por su propio beneficio, no busca el beneficio del otro, el común, y actúa siempre por motus propio. Entonces el antivillano, si bien se parece mucho al antihéroe, el antihéroe tiende a hacer el bien dentro de su propia lógica moral. No necesariamente tiene que estar bien. ¿Loki en su serie sería un antivillano? Loki sería una especie de antivillano más que de antihéroe porque tiene una cuestión más propia y egocéntrica. Es decir, el bien viene por sí mismo, no por los demás o por otro. No necesariamente tiene que ser el bien común como lo plantean los héroes. Normalmente los antihéroes es por el bien de algún ser querido o de alguien más cercano. En cambio en Loki es más bien el bien propio. O el bien común pero distorsionado lo tiene. Claro, también. Totalmente distorsionado. Pero en Loki está claro porque... Bien, va por ahí. Pero en Loki está bien representado porque él le importa a Sylvie, que es él mismo en otro universo. Entonces es muy egocéntrico. El ejemplo de Loki es muy válido como antivillano. Después tenemos los supervillanos, que bueno, la definición básicamente es que es un villano con superpoderes. No. Soy malo mucho. De Malolandia. También Loki. Bien, sí, también tiene superpoderes. Va para todo. Después tenemos criminales. Y aquel criminal no necesariamente es un villano, porque el criminal puede cometer un crimen, dado que las circunstancias lo llevan a ello, pero que no crea que esa sea la verdadera forma, sino que no me dejaron mundo, otra, loco. Claro, no le dejo una opción. Que se difiere mucho del villano en que el villano lo hace con cierta malicia, es decir, obra el mal sabiendo que lo está haciendo. En cambio el criminal es más una cuestión de circunstancias. El ejemplo más básico que podemos encontrar es alguien que roba comida, en cuestiones de criminales, y poder explicar y diferenciarlo de villano. El duende verde No Way Home. Sí, cuando se bolsejea muy de fondo, excelente escena. Y después tenemos archienemigo, que puede ser un villano, pero no un archienemigo.
Y el archienemigo Némesis es la contraparte, ¿sí?, del héroe. Es decir, aquel que representa todo lo opuesto y con el que tiene una relación muy cercana en cuestiones incluso de origen. Es decir, sin uno no existe el otro. Creo que el ejemplo más básico es el de Batman y el Joker, ya que el Joker no existiría sin el Batman. Incluso en la versión del 89, Batman no existiría sin el Joker, que fue quien asesinó a sus padres. Creo que esa es la mejor forma de ver el archienemigo o el Némesis. Un poco de eso voy a hablar más adelante con otra persona. Muy bien. Y acá tenemos ya los tipos de villano. Tipos de villano hay varios. Yo traje 8. Hay más, pero me parece que estos 8 engloban bastante lo que nosotros podemos llegar a encontrarnos en todo tipo de lectura, película, producto audiovisual. Primero tenemos el villano purista, es decir, el que busca el poder y el control. Ejemplos tenemos como Palpatine en Star Wars o Sauron en El Señor de los Anillos. Es decir, aquel que representa la maldad en su estado más puro y que no tiene un motivo, es malo de Malolandia. Es decir, es aquel que es malo porque, bueno, porque pintó, porque el poder, la maldad. El 80% de los villanos en el UCM. Básicamente, sí. Darkseid representa, por ejemplo, esto del villano purista. Es decir, es malo. ¿Por qué? Porque es malo. No hay por qué. Después tenemos el villano ideológico, que es aquel que tiene una causa. Es decir, que si bien obra mal, incluso sabiendo que está obrando mal, hay una causa detrás que lo respalda. Que no necesariamente significa que sea una buena causa. Pero sí, Thanos en el UCM. Thanos en el UCM es un villano ideológico. Zod en Superman, porque él, a ver, desde su punto de vista, igual Zod no es el villano. Él está tratando de traer a la vida. Es el héroe de Krypton. Es el héroe 100%. Bueno, Magneto o Ra's al Ghul también entran dentro del villano ideológico. Magneto, obviamente, porque busca el bien de los mutantes, pero a costa de el bien de los humanos. Claro. Mr. Freeze. Mr. Freeze es más un villano trágico, si se quiere. Ahora voy a hablar de eso. Poison Ivy bueno. puede ser. ¿Cómo? Poison Ivy puede ser. Bueno, Poison Ivy cuando se pone en modo ecoterrorista, pero a veces es más vengativa Poison Ivy. Tiene que ver con el mal que el mundo le hace a las plantas y ya en retribución. Después tenemos el villano psicópata, que básicamente el Joker obra por impulso y placer. El Joker y Carnage en Marvel son villanos psicópatas, es decir que... Duende Verde, ¿no? Y el Duende Verde hasta cierto punto, porque planifica más el Duende Verde. Tiene esta distinción de no guiarse por impulsos, sino que tiene un trasfondo un poquito más trabajado. Después, a continuación, tenemos el villano trágico. Este es el que más me gusta, que es el que previamente a ser un villano era un héroe. El ejemplo más claro de todos es Darth Vader. Darth Vader es un villano trágico. Es aquel que en su momento, en las guerras clon, era un héroe reconocido por la República, y tras perder a Padme, y bueno, el miedo de perder a Padme y a su futuro hijo, lo lleva al lado oscuro de la fuerza y volverse ¿qué héroe? Un villano. El elegido, pa. Encima era el héroe en ese universo. Y otro que tenemos también es Walter White en Breaking Bad. Era un tipo común, normal, que hacía el bien, y en las mismas circunstancias de la vida lo empiezan a orillar a hacer, bueno, lo que termina haciendo. Concha de tu madre, Skyler. Sí. Yo no la vi la primera temporada, pero ya se ve la transformación. Posteriormente, lo que decía, tenemos el villano vengativo, que busca una venganza particular, ¿sí? Poison Ivy entra más en esto porque tiene una venganza particular con el mundo para con el ecosistema. Si bien se la cataloga como ecoterrorista, tiene una venganza detrás de esto. Síndrome. Bien. Síndrome es un villano vengativo, es decir, busca una venganza puntual contra Mr. Increíble. Gran ejemplo, el de Síndrome. Sí, fue el... Sí. Creo que el mejor. Spot on. Sí. Además, bueno, y Síndrome también entraría un poco en villano trágico, si se quiere. Él quería ser un héroe. Él quería ser un héroe y... No lo dejaron. Fue decepcionado por su propio héroe. Después tenemos el villano oportunista, que es el que aprovecha la situación. Es decir, el que la situación hace al villano. Catwoman es un villano oportunista. Es decir, cuando ve la oportunidad y tiene la posibilidad de hacer el mal, si bien sabe que está haciendo el mal, lo hace por una cuestión no tanto de que lo busca, sino de que, bueno, este bolso está tirado con guita, me lo llevo para mi casa. Harley Quinn puede ser también. No, Harley Quinn entra más en el psicópata, en cierto punto. Está bien. Muy enferma. Claro. Bueno, depende de la cabeza. Después tenemos el villano corrupto, que es aquel que llega al poder y no quiere soltar el poder y abusa del mismo poder. Lex Luthor es un excelente ejemplo de villano que usa el poder. Y Snow es un villano que es corrupto. Kingpin.
Kingpin también es un villano corrupto. Es aquel que, si bien no inicia, o puede iniciar su carrera como villano, pero lo que lo posiciona, ¿sí? Lo que lo vuelve eso, es el poder. Es decir, tener esta situación de control sobre los demás. Voldemort, vamos por otro lado, es un nihilista. Como Apocalipsis. Busca destruir el mundo en base a construirlo uno nuevo en su propia versión. Bueno, ahí tenemos los villanos nihilistas. Apocalipsis busca destruir completamente el mundo y crearlo a su imagen y semejanza. Y Voldemort hace lo mismo con el mundo mágico. Quiere destruir el mundo Muggle y crear e instaurar un mundo de la raza pura. Bueno, Hitler en la vida real ese es un villano nihilista. ¿Por qué me suena, che? Sí, ¿de dónde sacaron las ideas? Y después tenemos el villano simbólico. El villano simbólico es en realidad toda fuerza o concepto más allá del entendimiento humano que es una fuerza opuesta a lo que nosotros consideramos algo bien. Por ejemplo, el machismo. Bueno, en las religiones es Satanás, el demonio, y la muerte se presenta como el mayor antagonista a la vida. La muerte suele ser el villano conceptual más famoso en todas las obras literarias, en todas las obras de cómic, incluso en el universo Marvel. La muerte es un personaje real. Del cual está enamorado Thanos. Sí. Claro. En DC incluso tenemos al Black Racer. Que se presenta como la muerte propia de los velocistas. Es decir, es un concepto, no es alguien tal cual, y es que en realidad no está obrando mal, es una fuerza de la naturaleza, pero que al anteponerse a la vida que presenta la humanidad y el hecho de ser humano, uno lo percibe como este ejemplo de villanía. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Tengo que hacer una pregunta. Diga. Ozymandias. Sí. ¿Es un villano como tal? Ozymandias es un villano nihilista. Nihilista. Sí, claro. Porque lo que busca justamente es destruir, si bien no el mundo, parte del mismo, para poder reconstruirlo en una forma en la que sea beneficioso para todos. Si bien dentro de su retorcido concepto de hacer el bien, entre comillas, el bien común, a esa costa de la vida de los demás. Por lo tanto, no es concebido como un héroe para nada. Perfecto. Tenía mi duda. Desde que arrancaste a hablar, estaba con la duda de Ozymandias. Sí, así que, ¿Dónde nos metemos? Para ahora, a continuación, cuando vayan ustedes, ya tenemos más o menos identificados tipos de villanos y cuáles son sus distintas facetas. Perfecto.